Bienvenidos a todos y a todas. En el vídeo de hoy vamos a ver el contenido de los envíos números 7, 8 y 9 del coleccionable Universos DC. Empezamos después de la intro. Ahora vamos a ver el contenido de los tres envíos, el envío 7, 8 y 9, que nos ha mandado Salvat de este coleccionable, del coleccionable de Universos DC. Aquí, como podéis observar, hay bastantes cómics. Son 6 cómics, son otros 6 cómics. Y voy a intentar hablaros un poquito de cada uno. Aunque os tengo que decir que algunos los he leído y otros no los he leído todavía. Y hay algunos que ya están en lista de lectura. Lo primero que tenemos en el envío número 7, tenemos el cómic de la serie antes de Watchmen de Rothschild. Y tenemos y tenemos también la segunda parte, la parte final del primer año de Injustice. El de Rothschild no lo he leído, porque me estoy esperando a tener todos los cómics de estos personajes, o por lo menos tener algunos cómics más de estos personajes, para ir poco a poco ir leyendo y ir haciendo algún vídeo. El tema y el de Injustice sí me lo he leído. Como os recuerdo, os dije en algún vídeo anterior, os dije que tenía el coleccionable que salió en 24 tomos de Injustice. El primer año, este es el tomo que completa el primer año de esta serie. Yo tengo que decir que a mí el primer año de Injustice me gustó bastante. Es donde te cuenta la historia de lo que pasa, el inicio de la historia, de que por qué se convierte Superman en un malvado y todo esto. La verdad es que este primer año a mí me gustó bastante. Yo creo que de los cinco primeros años de la primera parte es el mejor, con diferencia. En el envío número 8 tenemos dos cómics nuevos. Tenemos por un lado en la segunda parte de DC Bombshell, que es el de Aliada, y tenemos dentro de lo que engloba el universo DC, la primera parte de Crisis en Tierras Múltiples. El primer cómic es la continuación del que salió anteriormente, del de Reclutada, de DC Bombshell, que, como dije antes, hasta que no tenga todos los volúmenes no me lo voy a leer. Crisis en Tierras Múltiples es la primera crisis que hay en el universo DC. Anteriormente a este cómic, lo que encontramos, en el cual se empieza a definir lo que es el multiverso de DC, tenemos el Flash de dos mundos. En este cómic de Crisis en Tierras Múltiples se intenta poner un poquito de orden en lo que es el multiverso de DC, situar cada uno de los héroes en sus diferentes tierras. Por ejemplo, aquí en la portada tenemos a la Liga de la Justicia y en la parte de arriba tenemos a la Sociedad de la Justicia. Unos pertenecen a Tierra 1 y los otros pertenecen a Tierra 2. Básicamente eso es lo que intenta este cómic. Esto después no sirvió absolutamente para nada, porque en Crisis en Tierras Infinitas tenemos el borrón y cuenta nueva de que hicieron, el punto y aparte que hicieron con el tema de las tierras infinitas. Este cómic le tengo muchas ganas de leerlo. Tengo muchas ganas porque a mí personalmente, a mí me gustó bastante el cómic de Crisis en Tierras Infinitas, y quiero ver el antecedente del cual parte esta Crisis en Tierras Infinitas. Y la verdad que este cómic, en cuantito salgan las partes restantes, va a ser uno de los primeros que me voy a leer. Y por último, en el envío número 9 tenemos otros dos cómics más. Tenemos por un lado
Otro cómic ambientado en lo que es tenemos Superman, el último hijo de la Tierra, y tenemos Crepúsculo, Sangre en las Estrellas. Superman, el último hijo de la Tierra, es un cómic que está dentro de la gama de otros mundos, de Elseworlds. En este coleccionable ya hemos tenido el primer Elseworld, que fue básicamente que es el primero que se sacó, que es el de Batman Gotham a luz de gas. Y aquí tenemos este segundo Elseworld, que es el de Superman, el último hijo de la Tierra. Este es más moderno, es un Elseworld bastante más moderno. Tengo que decir que yo ya antes me he leído otro Elseworld, también otros mundos de Superman, que es Hijo Rojo, el cual me gustó bastante. Por eso este me tiene bastante intrigado y es uno de los que me quiero leer bastante y que me quiero leer. Y seguramente será uno de los próximos que me lea. Y después tenemos Crepúsculo. Crepúsculo es un cómic de los años 80 que sacaron, que es como una especie de homenaje a la ciencia ficción que se hizo durante los años 60. La verdad es que este cómic es el próximo que me voy a leer y la verdad tiene una pinta bastante buena. Y se plantea ser un cómic bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en el mundo de los superhéroes. Ya a modo de conclusiones, os voy a comentar lo que me han parecido estos tres envíos. Por un lado, tenemos cómics que son autoconclusivos, tales como Superman, el último hijo de la Tierra, como el de Rocha de los Watchmen y Crepúsculo. Esos tres cómics se pueden leer de forma independiente, aunque yo el de Rocha me voy a esperar a tener más cómics de lo que son los Watchmen para poder leerlos más en conjunto. Y por otro lado tenemos cómics que son primeras o segundas partes de otros cómics que han salido antes o que en el futuro van a salir. Como puede ser en la segunda parte del primer año de Injustice, la segunda parte de DC One Shell y por otro lado tenemos la primera parte de Crisis en Tierras Múltiples. Me parece que este envío a nivel general es bastante interesante, ya que tenemos un poquito tenemos una serie de cómics que te plantean una forma diferente de entender los cómics. No es lo mismo leerte un cómic actual que se haya publicado entre el año 2000, 2010, entre la década del 2000, 2010, en la década que estamos actualmente, que es la de los 20, y un cómic que se haya publicado en el siglo pasado. Por ejemplo, como puede ser Crisis en Tierras Múltiples o Crepúsculo. Yo creo que eso es precisamente la riqueza de esta colección. Tener cómics de diferentes épocas para que nos demos cuenta cómo es el universo de DC, cómo ha crecido el universo de DC y lo que se ha convertido el universo de DC a lo largo de los años. A mí personalmente me gustaría que salieran cómics más antiguos. Estamos hablando que me gustaría que salieran cómics de los años 20, o sea, de DC de los años 30, como puede ser cómics de Superman, cómics de Batman, de los primeros que sacaron. Me gustaría también que salieran primeros cómics de las primeras ediciones de, por ejemplo, de Wonder Woman, de Linterna Verde, de Flecha Verde, de Flash, de todos los superhéroes. ¿Para qué? Para que de esa forma podamos tener podamos seguir lo que ha sido el universo de DC a lo largo de todos estos años. Tenemos que recordar que el primer cómic de este universo de DC es el Superman, que es del año 1938. Estamos hablando de hace 85 años prácticamente de que salió el primer cómic de DC. Entonces, a lo largo de todos estos años ha habido un cambio. Y ese cambio lo estamos viendo en esta colección. Estamos viendo cómics, por ejemplo, como Crisis en Tierras Múltiples, que es un cómic de los años 60, típico de los años 60. O, por ejemplo, Crepúsculo, que es un cómic de los años 80, un poquito
más retocaditos y más modernos. Y después tenemos cómics más de esta época, más de la década pasada o de la anterior. Y la verdad que ese viaje es lo que más me está gustando de la colección. De que combina diferentes épocas y que nos hace ver en su conjunto qué es lo que ha sido el universo de DC a lo largo de los años. Sobre todo, una de las cosas que más me está gustando de estos tomos, y ya lo digo a nivel general, es la presentación que tienen estos tomos. Tienen una pequeña presentación de una página con las biografías de los escritores y las páginas finales. Las páginas finales donde te explica te explica los personajes que aparecen en el cómic o te explica historias que están unidas a esos personajes que aparecen en esos cómics. Y la verdad, es bastante interesante todo esto. No solamente los cómics en sí, sino lo que rodea a los cómics también. Y tener esos conocimientos, unos conocimientos más históricos de cómo se crean los cómics, de cómo se crean todos estos personajes, la verdad es que se agradece. Y es algo que, por ejemplo, a personas como a mí, que tenemos inquietudes más de colección, de coleccionismo, pues la verdad es que nos viene bastante bien. Dicho esto, pues nada, me despido. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Y nos vemos en el siguiente.